Muy buenas tardes. ¿Cómo están, queridos amigos? Ya estamos en la cita acostumbrada de los días martes y jueves, los Facebook Live de Hogar y Salud. Es un placer siempre acompañarles y decirles buenas tardes, buenas noches. Mi querida Glenda, ¿cómo estás? Yo te sigo extrañando. Solo nos vemos por esta pantalla mágica que podemos decirnos, pues, hola y abrazarnos a la distancia. Mira, bueno, pero aquí estamos y es un placer saludarte también. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? Y feliz y contenta de verte. Hola queridos amigos de Hogar y Salud, pues ya estamos acá, como dice Nancy, es un gusto. Yo estoy con mi tacita de café en este día súper frío acá en Santo Domingo, para mí súper frío. Nuestro doctor nos dirá lo contrario porque está en la capital, pero acá sentimos frío. Mi Nancy Bella, pues, ¿qué te digo? Mi día maravilloso. Este martes es muy especial porque iniciamos la semana laboral. Y hoy quiero felicitar a nuestros nutricionistas. Hoy es el Día Mundial del Nutricionista. Quiero enviarle muchos besos a mis amigas nutricionistas, a Michelle. Le envío un beso enorme, que siempre están colaborando para la salud de nuestro Santo Domingo, para la salud de nuestro país. Nancy, querida, ¿a quién tenemos el día de hoy? Así es, me sumo también a ese saludo para todos los que han formado parte de Hogar y Salud, ¿no? Hay muchos nutricionistas que han estado en el staff de profesionales de Hogar y Salud, y bueno, si me pongo a nombrarlos a cada uno, pues algunos se me quedará y lo siento, pero el saludo es para todos. Hoy quiero darle la bienvenida, mi querida Glenda, a nuestro querido doctor Antonio Palacios, muy agradecidos porque él es nuestro invitado de lujo. Él tiene una subespecialidad en cirugía de cabeza y cuello en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Y también pues tiene su especialidad en cirugía general aquí en la Universidad Central. Así que con ese preámbulo le doy la cordial bienvenida, mi querido doctor. Muchas gracias por estar aquí y bueno, también por ayudar un poco a la comunidad en este tema y educando, porque el día de hoy esto es lo que tenemos y tenemos que usar todas estas herramientas. Bienvenido. Muchas gracias Glenda, muchas gracias Nancy por la invitación. Qué chévere estar compartiendo con ustedes que son de o viven en Santo Domingo y yo me crié en Santo Domingo, ¿no? Yo vengo de un pueblito cercano allá a Santo Domingo, Nuevo Israel, y estudié el colegio allá. Entonces es una ciudad que yo aprecio mucho, pese a que yo no soy de Santo Domingo, yo soy de Puerto Viejo, pero es mi ciudad, Santo Domingo, por decirlo así. ¿Sí? Ahora, Así, por cosas del trabajo, pues yo radico acá en Quito. Muy agradecido por la invitación. mira tú, aquí cerquita lo hemos tenido al doctor. Qué lindo, doctor. Nuevo Israel es muy bonito, muy calientito también. Sí, Nancy, pues ahora que tú lo mencionabas, pensando en todos los nutricionistas, se me van los nombres en este momento, pero les enviamos muchos besos. Doctor querido, ya se va sumando la gente para conocer este tema súper importante y súper amplio que hemos puesto el día de hoy, pero usted es especialista en cirugía de cabeza y cuello y muchas personas no saben a qué se refiere esta especialidad. Para empezar e introducirnos en el tema, ¿puede comentarnos, Doc, a qué se refiere su especialidad? ¿De qué trata? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante porque en realidad es una especialidad que es relativamente nueva en el país. Ya existimos algunos cirujanos de cabeza y cuello, sin embargo, la gente tiene mucha confusión a veces entre otras especialidades que son cercanas a cirugía de cabeza y cuello, como puede ser neurocirugía u otorrinolaringología. En realidad, la especialidad como tal, cirugía de cabeza y cuello, es una especialidad que trata en sí tumores del área de cabeza, excluyendo o dejando por fuera la parte que es del endocráneo, del cerebro, que esa parte la trata el neurocirujano. Entonces, excluyendo eso, el cirujano de cabeza y cuello trata tumores tanto malignos como benignos en la parte de cabeza y cuello, ¿sí? Eh,
Ahora, en sí como tal, el cirujano de cabeza y cuello, la mayoría de patologías termina siendo más de carácter maligno, ¿sí? Y es una especialidad muy interesante porque en esta anatomía de la cabeza y cuello nosotros tenemos estructuras que son muy nobles, que la anatomía se la debe conocer bastante bien y la función también bastante bien, porque deben ser preservadas y cuidadas, porque las secuelas que puede dejar una cirugía en esta región pueden ser muy incómodas, muy devastadoras para el paciente en cuanto a su funcionalidad o a su estética también. Entonces, básicamente trata de eso. Y bueno, hoy vamos a hablar del tema de tiroides. Escogí este tema porque es como la patología representativa o la cirugía representativa en cirugía de cabeza y cuello, por decirlo así, o la más común. ¿Sí? Así es. El día de hoy, pues ese es el tema central, la tiroides. Entonces, doctor, primero vamos a empezar por eso, ¿no? ¿Qué es la tiroides y también cuál es su función? Bueno, entonces, la tiroides es una glándula pequeña que nosotros tenemos en el cuello. Si nosotros nos tocamos aquí en el cuello, vamos a tener estructuras que percibimos fácil. Tenemos la manzana de Adán, que es un cartílago, en realidad que lleva el nombre de cartílago tiroides, ya les voy a explicar por qué. Más abajo tenemos otra prominencia, otro huesito que se siente así, que en realidad no es un huesito, que es un cartílago. El cartílago se llama cartílago cricoides, y más o menos 1,5 cm abajo o a 2 centímetros encontramos la glándula tiroides. Entonces, esta glándula es un tejido que va a producir sustancias. Entonces, una glándula endocrina produce una sustancia que va a ser liberada en el torrente sanguíneo, que son las hormonas tiroides, y que estas hormonas tiroides van a ayudar a realizar funciones en el cuerpo, ¿sí? Básicamente, funciones en cuanto al metabolismo y al crecimiento. Su nombre, tiroides, viene, relatando un poco la historia, Thomas Wharton le dio su nombre es porque en esa época utilizaban los escudos que tienen forma de mariposa, un poco el escudo con forma de mariposa, y la palabra tiroides viene de tiroides, que significa escudo. Y en sí el escudo tenía forma de mariposa y se le relaciona con la tiroides, que en realidad tiene una forma, si ustedes ven la imagen de la tiroides, es una glándula que tiene dos lóbulos, que serían como la alita, y la porción central, que sería la parte central de la mariposa. Eso. No sé si respondí la pregunta o... Qué importante, doctor, me siento identificada, ya que tengo una enfermedad crónica con la tiroides. Así que esta entrevista va a ser muy importante para mí. Doctor, cuéntenos cuáles son las patologías más frecuentes que conllevan a realizar una cirugía de tiroides. Ya. En eso vamos a describir primero qué tipo de enfermedades podrían afectar o qué cosas podrían afectar la tiroides. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedades de la tiroides o alteraciones de la tiroides, mejor dicho, nosotros podemos tener alteraciones que son funcionales, o sea, de la función de la glándula, y alteraciones estructurales, o sea, de la morfología, de la estructura de la glándula. Entonces, en cuanto a funcionales, tenemos el hipotiroidismo y, por otro lado, el hipertiroidismo. El uno, la glándula está funcionando menos, no está produciendo la cantidad adecuada de hormonas que necesita el cuerpo, y la otra, pues, está trabajando más, ¿sí? Esas patologías en sí no indican una cirugía necesariamente, sobre todo el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, pues, se trata con la reposición hormonal de levotirosina, eso generalmente lo maneja y muy bien los endocrinólogos. Por otro lado, el hipertiroidismo, pues, va a deberse a diferentes causas, y dependiendo de la causa, se dará el tratamiento, que puede ser clínico, puede ser un tratamiento con radioiodoterapia, o puede ser un tratamiento de necesidad quirúrgica, ¿sí? Es importante mencionar esto, que generalmente el tratamiento de la enfermedad de la glándula tiroides, sobre todo cuando ya llega a instancias que van a ser quirúrgicas, es de un manejo multidisciplinar. Generalmente se trabaja con el endocrinólogo bastante, ¿sí? Porque se maneja la parte clínica quirúrgica. En las indicaciones
paratiroidectomía en sí, hay varias. La principal, pues, es sospecha de cáncer o un cáncer confirmado, ¿sí? Entonces, generalmente, la mayoría de pacientes acuden al médico clínico inicialmente, quien en su examen físico pues va a percibir que existió un nódulo, ¿sí? Y aquí ya estamos hablando de alteraciones estructurales, como yo le mencioné, pueden haber alteraciones estructurales de la glándula, entonces el nódulo ya es una alteración estructural de la glándula, es algo que normalmente no debería estar en la glándula, ¿sí? O el médico identificó un crecimiento de la glándula, eso se llama bocio, ¿sí? Es un crecimiento de la glándula. Entonces, cuando identifican estas situaciones, empieza el algoritmo o el cuadro de manejo diagnóstico y generalmente terminan pidiendo una ecografía, ¿sí? Hay que recalcar que no siempre se debe pedir ecografía, porque a veces sobrediagnosticamos, por decirlo así. Pero bueno, se termina pidiendo una ecografía de cuello y se identifica el nódulo. Entonces, ese nódulo va a tener unas características que van a llevar a indicar una punción con aguja fina, una punción con aguja fina que generalmente es guiado por ecografía también, en donde se pincha el nódulo y se extraen células que van a ser estudiadas y se mandan al patólogo y él va a dar un reporte. En ese reporte, que lo reportan como una clasificación llamada Bethesda, la más común, a partir del Bethesda 3 podemos estar pensando en indicar una cirugía por sospecha de cáncer. Por otro lado, hay otras patologías que, sin ser sospecha de cáncer, pueden indicar una cirugía, como el caso de un hipertiroidismo, ¿sí? Que sea refractario al tratamiento clínico. La principal causa de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves, ¿sí? Entonces, generalmente se trata de una enfermedad autoinmune en donde anticuerpos actúan contra un receptor de la glándula y empieza a producirse una hiperfunción de esta glándula. Inicialmente el tratamiento es clínico y cuando no responde, pues puede ir hacia la radioiodoterapia o hacia la cirugía, es otra indicación. Cuando tenemos un bocio, o sea, un crecimiento de la glándula que empieza a comprimir estructuras importantes en el cuello, como por ejemplo, aquí en el cuello tenemos esto duro que nos palpamos, es la tráquea acá abajo, ¿sí? Es donde está como prendida la mariposa, por decirlo así. Y ahí atrás de esa mariposa, a cada lado corre un nervio, que es el nervio que tiene que ver con la voz, es el nervio laringio recurrente, es un nervio que mueve unas compuertas que hay dentro de la laringe, que sería la caja de la voz. Entonces, si esta masa comprime o estira ese nervio, probablemente nos cambia la voz por esa masa, o si comprime de este lado o del lado izquierdo, generalmente el esófago, probablemente nos dé una molestia para tragar. Entonces, ya se convierte ese síntoma compresivo por ese crecimiento de la glándula en una indicación para cirugía. Otra indicación podría ser que ese bocio crezca y empiece a irse hacia abajo, hacia el tórax, se llama un bocio retroesternal, y también indica una cirugía porque el bocio va a continuar creciendo y es mejor operarlo antes de que se haga muy extenso hacia abajo. Una indicación un poco relativa es una indicación estética. Generalmente estos problemas de tiroides son más comunes en las mujeres, ¿no? No es que no existan el nombre, pero son más comunes. A veces forman un nódulo hacia adelante, hacia afuera, que incomoda y la persona tiene este malestar estético. Entonces podría ser una indicación relativa también para cirugía de tiroides. Bueno, doctor, cuando hablamos de cirugía, también hablamos de riesgos que conlleva. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos en este tipo de cirugías? Sí, como yo les mencioné, cuando me preguntaron sobre cirugía de cabeza y cuello, sí, nosotros en el cuello tenemos estructuras muy importantes, tanto nerviosas, tanto vasculares, o sea, vasos sanguíneos, y podemos tener otras glándulas también. En este caso, las dos principales complicaciones que más se reportan en cuanto a la cirugía, o que más se conversan en la cirugía de tiroides, son la lesión de los nervios que tienen que ver con la voz, la lesión de los nervios laringeos recurrentes, y otra complicación es la lesión de unas glándulas que quedan atrás de la glándula tiroides, que se llaman glándulas paratiroides.
Estas glándulas son unas glándulas pequeñas, como más o menos como del tamaño de la mitad de una lenteja, un color medio amarillito pálido y de una contextura como una gelatina. Son unas glándulas súper delicadas. Generalmente tenemos 4, dos a cada lado, pero la función de esta glándula es muy importante ya que regula los niveles de calcio en el cuerpo. Ellas producen una hormona que se llama paratormona y esa paratormona regula el calcio en el cuerpo. Entonces, estas son las dos principales. En la cirugía inmediata, pues podría haber el riesgo de un hematoma, que es una complicación muy seria después de una cirugía de tiroides, porque un hematoma aquí en el cuello, luego de hacer la cirugía, puede comprimir la vena yugular interna y esa vena puede hacer que se cree un edema de la laringe y dificultar la respiración. Esa es una complicación que debe ser identificada rápido y resuelta rápida porque puede comprometer la vida del paciente en cuestión de minutos. Ahora, las otras dos no son tan agudas, sin embargo, en el caso del hipoparatiroidismo, que es por la lesión de las glándulas paratiroides, las molestias son bien fuertes también, ¿sí? Cuando el nivel del calcio baja mucho y no es identificado, la paciente puede entrar en una tetania, ¿sí? Entonces, inclusive puede llegar a una parálisis respiratoria. Entonces, es importante que este tipo de cirugías sean realizados primero por alguien que tenga conocimiento anatómico bien, y segundo, que sepa de las complicaciones, que, bueno, en cirugía a quien no se le complica algo, primero es al que no opera, pero hay que hacer las cosas bien y hay que saber resolver las complicaciones. ¿Sí? Doctor, ¿por qué es importante que el especialista de cabeza y cuello realice estas cirugías? ¿O puede realizarlas otro tipo de cirujano, el cirujano general, el neurocirujano? ¿Puede realizarlas otro tipo de cirujano? Ya. Esta pregunta es bien interesante, ¿verdad? Porque voy a hablar un poco como mi historia personal. Yo hice el posgrado de cirugía general. Aquí en Ecuador el posgrado es 4 años, ¿sí? Y dentro de mi posgrado, pues te dan técnica quirúrgica y tiroidectomía. Y de hecho yo tuve profesores que sí operan muy bien tiroides, ¿sí? Y luego tuve la oportunidad de hacer esta especialidad derivada, que es una especialidad derivada de cirugía general o de otorrinolaringología, y fui a un centro de alto volumen en donde uno se da cuenta que la técnica cambia, que la manera de disecar las estructuras cambia y que por lo tanto sí cambian los resultados. Entonces, operar yo creo que podría intentar operar cirujano general, sin hacer de menos. Yo soy cirujano general y a mí me encanta mi especialidad primera. Pero yo pienso que sí, mientras más te especializas en algo, probablemente tu riesgo de índice de complicaciones disminuya, ¿sí? Entonces, aquí en Ecuador, pues sí, ya hay algunos cirujanos generales y también existen cirujanos oncólogos que también tienen bastante conocimiento de la técnica quirúrgica de la tiroides. Entonces, yo recomendaría que el paciente procure, caso tenga, a un cirujano de cabeza y cuello o en su defecto a un cirujano oncólogo. Mi querido doctor, cuando hablamos de la palabra cáncer, siempre nos da ese temor, ese miedo, pero quisiéramos saber específicamente este cáncer de tiroides. ¿Cuál es el pronóstico, mi querido doctor? Mira, eso va a depender. Ventajosamente, la mayoría de cáncer de tiroides es de un tipo histológico que se llama papilar. Ese cáncer generalmente tiene un pronóstico excelente. El pronóstico de sobrevida es mayor al 95% a 10 años. ¿Por qué hablamos a 10 años? Porque es el tiempo general que uno consigue hacer el seguimiento de los pacientes, luego se pierden. Entonces, a 10 años es un buen tiempo para hacer un seguimiento y el pronóstico es excelente de esos pacientes. Obviamente, siempre y cuando hayan recibido el tratamiento que necesitaban, ¿no? Y luego vienen otros tipos de cáncer que van subiendo el porcentaje de agresividad, por decirlo así, pero ventajosamente no son tan frecuentes, ¿sí?
Entonces, el cáncer papilar, que es el más frecuente, el 80-85% de los casos, tiene un pronóstico excelente. Luego tenemos otros tipos, sé yo, el cáncer medular de tiroides, que es producido por unas células ahí especiales de la tiroides, ya tiene un pronóstico un poquito menos favorable, y hay una variante del cáncer de tiroides que se llama anaplásico, que es un cáncer donde las células ya perdieron su rumbo, por decirlo así, se volvieron locas. Y ese es un cáncer bien agresivo que generalmente tiene un pronóstico a los 5 años del 5%. Ventajosamente, ese cáncer representa 1% de todos los cánceres de tiroides. Entonces, es baja la incidencia. Doctor, ¿por qué razones un hipotiroidismo puede complicarse y terminar como un cáncer? O terminar como una cirugía. Ya, verá. El hipotiroidismo es una alteración funcional de la glándula. La principal causa actualmente de hipotiroidismo es una inflamación crónica de la glándula que se llama tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Antes, cuando había mucha deficiencia de yodo, sobre todo en estas áreas, la principal causa de hipotiroidismo era esa, ¿no? Pero ahora en los países que ya tienen la suplementación de yodo, sobre todo en la sal, la principal causa de cáncer de tiroides es una tiroiditis de Hashimoto. Y una tiroiditis de Hashimoto es una situación en donde el cuerpo crea anticuerpos que van a reaccionar contra la tiroides y dañan la función de la tiroides. Entonces, no se conoce a ciencia cierta por qué el hipotiroidismo sí está más relacionado que en realidad que el hipertiroidismo con el desenvolvimiento de cáncer, pero sí, así es, está relacionado. Ahora, sí hay factores que predisponen a un cáncer de tiroides, por decir, al haber recibido radiación ionizante en la infancia, ¿sí? Y esto se sabe ya desde que hubo la guerra en Chernobyl, cuando hubo la radiación ionizante, las personas que sobrevivieron, pues hicieron cáncer de tiroides, porque personas que han recibido por diferentes tratamientos en su infancia radiación como parte del tratamiento han desarrollado cáncer de tiroides. Entonces sabe que la radiación ionizante es uno de los principales causantes de desarrollar cáncer de tiroides. Se sabe que la mujer tiene más riesgo de desarrollar un cáncer de tiroides que el hombre. Sin embargo, cuando pasa que la relación es mayor en mujeres, el cáncer de tiroides en el hombre es generalmente un poco más agresivo, ¿no? Otro dato se le ha relacionado también, no está claro, probablemente un poco con la obesidad. Hay quienes hablan en artículos probablemente con el uso inclusive del tabaco, podría favorecer. Algo que sí está claramente establecido es que tengas un familiar cercano que haya tenido cáncer de tiroides, pues sí, podría favorecerte para que tú también desarrolles un cáncer de tiroides, ¿sí? Y hay síndromes genéticos que desarrollan cáncer de tiroides. Mi querido doctor, con ese antecedente, ¿se puede vivir sin esta glándula? Ya, claro, o sea, verás, la glándula tiroides, ella produce unas hormonas que, bueno, le conocemos en el ámbito médico como T3 y T4, ¿sí? Triiodotironina y tetraiodtironina, que la forma activa sería la T3. Cuando nos retira la glándula tiroides, nosotros podemos suplementar esa hormona. Entonces, la persona puede vivir normalmente. Porque en el caso del hipotiroidismo, la persona sigue viviendo, pero está tomando su levotirosina y ella continúa viviendo. Lo mismo pasa cuando nosotros retiramos la glándula tiroides. Cuando nosotros retiramos la glándula tiroides, la persona va a quedar en un hipotiroidismo porque ya no tiene glándula tiroides, ¿sí? Entonces ahí tiene que suplementarse. Ahora, cuando es por un cáncer, generalmente, si es un cáncer diferenciado, el más común, el papilar o podría ser folicular, ahí no solo que se hace la suplementación con esta hormona, sino también se hace la hormonosupresión. O sea, generalmente se da una dosis más alta de este hormono, de la levotirosina. El más común creo que es el Eutirox, que si por nombre comercial, no sé si alguien ha escuchado. Entonces, se aumenta las dosis, o se dan dosis altas de esta hormona, ¿para qué?
para impedir que si quedaron células ahí, estas células vuelvan a crecer. ¿Sí? Eso se llama hormonosupresión, y lo que en realidad se está haciendo es una tirotoxicosis medicamentosa. Ahora, esto hay que tener cuidado, ¿no? Porque por eso es que yo le digo que esto es en conjunto con el endocrinólogo, porque a largo tiempo este asunto de la tirotoxicosis medicamentosa puede tener problemas a nivel del corazón, ¿sí? Como problemas de arritmias o problemas de osteoporosis. Entonces, por eso siempre hay que hacer un control seriado, seguido, ¿sí? Y también reestadificar al paciente, porque cuando uno opera de tiroides por cáncer a una persona, ahí luego cuando el patólogo da el informe, uno clasifica al paciente en qué riesgo está para que ese paciente le vuelva la enfermedad, y en base a eso uno indica tanto la hormonosupresión, o sea, la dosis que va a dar del medicamento, o indica si ese paciente necesita o no recibir radioiodoterapia. Tengo muchas preguntas. Estamos jodidos. Es un tema bien interesante, bien bonito de conversar. Así es. Quiero antes enviar saludos a Dani. Nancy, enviémosle saludos a donde Dani, que pronto estaremos uniéndonos al reto de Dani para ejercitarnos, para tener una alimentación saludable y prevenir todo este tipo de patologías. Doctor, pues, quería consultarle si el médico internista también interviene en la valoración, en la evaluación de este tipo de patologías, del hipotiroidismo y del hipertiroidismo. Sí, claro que sí. De hecho, bueno, medicina interna es una especialidad bien amplia, y los médicos internistas tienen mucho conocimiento. Ellos manejan enfermedades endócrinas, enfermedades neumológicas, reumatológicas. De hecho, la endocrinología en sí es derivada de la medicina interna. Entonces, sí, los médicos internistas están capacitados en ver ese tipo de pacientes, en manejarlos. Obviamente, pues siempre hay que estarse capacitando, ¿no? Entonces, porque pues, en medicina nada se estanca. Entonces, todo va cambiando o va mejorando. Pero sí, el médico internista es un médico clínico que puede manejar las alteraciones funcionales como el hiper o el hipotiroidismo, ¿sí? Preferentemente, obviamente, si está en un lugar en donde hay un endocrinólogo, el endocrinólogo es quien más un poco, es como lo que hablamos de acá, ¿no? El cirujano general y luego el cirujano de cabeza y cuello. Está un poquito más metido siempre en los congresos, leyendo eso, ¿sí? Ay, doctor, como dijo Glenda, este tema es mucha tela que cortar. Doctor, ¿cuándo sí y cuándo no se puede retirar esta glándula? Ya. Bueno, lo importante es tener claras las indicaciones, como le dije. Las indicaciones para cirugía de tiroides son bien claras. Cáncer o sospecha de cáncer, ¿sí? En cáncer, ya cuando tenemos un diagnóstico de cáncer, entonces ahí hay que retirar la glándula. Ahora, ahí viene una controversia pequeña. Hoy en día el diagnóstico de cáncer de tiroides ha aumentado mucho, y esto es a nivel mundial. Hay un artículo que habla de los países de renta alta, o sea, los países ricos o de renta media. Nosotros nos colocaron ese artículo de renta media, y los países de renta baja. En realidad, en todo el mundo, el diagnóstico de cáncer de tiroides ha subido unas 20, 30 veces, ¿sí? Se dice porque ahora, pues, la tecnología lo ha hecho que se diagnostique más rápido. Todo el mundo pone un eco aquí, un transductor, y te diagnostica el nódulo, y por allá le vio medio raro y lo manda a funcionar y salió cáncer. Eso no se hace. Ahora, generalmente sí, aumentaron los cánceres pequeñitos, los microcarcinomas que se llaman. Sin embargo, también se ha visto que han aumentado los casos, no tan exponencial como los microcarcinomas, pero también han aumentado los cánceres de tiroides grandes. Ahora, estos microcarcinomas de tiroides, hay un debate que está comenzando a nivel, poco a nivel mundial, sobre no operarlos y vigilarlos, hacer lo que se llama una vigilancia activa. Esto de la vigilancia activa es un nódulo menor de 1 centímetro y es una paciente que no tiene características de riesgo, no le voy a operar.
Lo voy a acompañar, le voy a hacer un seguimiento con ecografía cada 6 meses y si yo veo cambios en ese nódulo, pues lo opero, porque no se altera la sobrevida. Ahora, claro, eso es un poco controversial en el asunto de que cuando uno o a uno le dicen que tiene un cáncer, entonces uno se pone así medio que, chuta, tengo un cáncer, ¿sí? Y peor, tengo un cáncer en el cuello. Entonces, eso. Sin embargo, sí, en ese tema del microcarcinoma hay ese debate. No está contraindicada la cirugía, es un tratamiento que existe, que está. Ahora se está hablando de esto de la vigilancia activa, pero en sí los tumores que ya pasan de 1 centímetro y son cáncer, eso es cirugía. Y otro es que no sea cáncer, que sea un bocio que tenga síntomas compresivos o que esté yendo para el tórax, ¿sí? O un hipertiroidismo que no haya respondido al tratamiento clínico, o sea, con medicamentos. Entonces ahí ya hay que operar para tratar ese hipertiroidismo. Bueno, saludamos a nuestra amiga Kenia que está conectada, nos está enviando muchos saludos al doctor Nancy, a Lore, muchos besos Lore, y a mi pequeña Isi García que me está viendo, mi bebé hermosa, y a mi madre, muchos besos. Doc, ¿cómo prevenimos? Quiero consultarle cómo podemos identificar más que prevenir, sería identificar estos nódulos que pueden ser llevados a cirugía, el bocio, ¿cómo podemos decir? Necesito ir al médico para identificar qué es lo que está sucediendo. Ya, generalmente, bueno, el diagnóstico de bocio se da cuando el bocio ya tiene cierto tamaño. Algunos hablan de 3 centímetros, este crecimiento a más de lo que tiene la glándula tiroides, entonces hubo un crecimiento mayor a 3 centímetros y empieza a comprimir estructuras. Entonces, hay síntomas muy vagos, por decir, a veces las personas dicen, yo tengo como una sensación de cuerpo extraño en la garganta. Entonces, por eso a veces recurre al médico que solicita un eco y ya encuentra ahí el nódulo, o a veces hay nódulos que crecen hacia adelante y el paciente o los ve o algún familiar los ve, ¿sí? Entonces, en ese nódulo, pues, hay características al examen físico que el médico pues, tiene que identificar, como si el nódulo es blandito o es duro o es fijo, ¿sí? Entonces, esos son parámetros que van a dar a pensar que eso tiene características de ser algo bueno o algo malo. Ahora, en el paciente en sí, a veces nódulos que puedan dar sospecha de que son malos, sea que le cambie la voz, ¿sí? Porque puede ser que ese nódulo esté infiltrando este nervio que yo les comenté, ¿sí? O que el paciente empiece a toser con sangre, porque puede ser que la tiroides esté infiltrando hacia la parte interna de la tráquea. Básicamente, un signo que también llama mucho la atención, a veces nódulos laterales en el cuello, ¿sí? Entonces las personas y una persona joven se identifica un nódulo lateral en el cuello, un ganglio, y puede ser una metástasis de un cáncer de tiroides, ¿sí? Entonces esos son lo que se llaman en medicina banderas rojas, ¿sí? Son síntomas que pues nos harían sospechar en que algo está pasando, ¿sí? Nancy, ya tienes apagado el micrófono. Está con el micrófono apagado. Lo siento. Les decía que hay que saludar a todas las personas que están muy atentas a todo lo que estamos diciendo. Mi querido doctor, ¿es necesario que nos hagamos una ecografía de cuello de rutina? Esa es una pregunta bien prudente en este caso. No. Es justamente lo que yo les comentaba. Ese es un tema por el que yo me caracterizo. A mí no me gusta ir a pescar lo que no se tenía que pescar. Entonces, yo pienso que el que estudia medicina estudia para tratar lo que debe tratar y llegar a un diagnóstico de la manera más clínica posible, ¿sí? Y pues cuando ya necesitas una herramienta diagnóstica, utilizarla. Entonces, sí se da, no solo aquí en el Ecuador, se da en todo el mundo, que se piden muchos ecos innecesarios de cuello. Entonces, les pongo un dato.
una paciente de 50 años, o más de 50 años, de 2 pacientes mayores de 50 años, una va a tener nódulo en la tiroides, si se hace un eco. Entonces, ya le diagnosticamos un nódulo. Y ahí, ese nódulo tuvo alguna característica que dijo, chuta, puede ser un cáncer puncionémole. Y le puncionas, ¿ya? Y salió que es o sospechoso de cáncer o que es cáncer. Y ahí, si esa misma paciente no se hubiese hecho esa ecografía, probablemente hubiese vivido su vida tranquila, porque este cáncer, la mayoría, o sea, estamos hablando que la mayoría de los cánceres de tiroides del 85 son del tipo papilar y es un cáncer indolente y que de progresión lenta. Entonces, probablemente ella nunca se hubiese enterado de que tenía ni el nódulo, mucho menos el cáncer. Entonces, ahí viene el tema del sobrediagnóstico. No hay que hacer ecos de tiroides porque sí, o vamos a ver por si acaso. No. Otro error también bien común, es una paciente que dice, yo no bajo de peso, ha de ser mi tiroides. Esa es la excusa del peso. Es bien como, o sea, chuta, la tiroides le echan la culpa, pobrecita, pero es un pensamiento bien común. Vale. Y entonces ahí será, doctor, ¿y no será hacerme un eco para ver si? No es de hacer un eco, ¿sí? Es de pedir funciones de hormona tiroides para ver cómo están sus hormonas tiroides. Si sus hormonas tiroides están normales, no tiene por qué echar la culpa a la tiroides de nada. Es lo culpable. Qué importante, doctor, recalcar esto a nuestros amigos, el visitar a un médico afín a lo que necesito, el visitar a un médico especialista, porque es así que él podrá identificar qué exámenes requiero, si no requiero, si es solo la valoración, ya nos va a dar identificar qué es lo que está sucediendo. Entonces sí es muy importante esto, reconocer el profesional al que voy a acercarme. Quiero aprovechar para saludar a nuestros amigos que se siguen conectando, a Daniel, que dice muchas gracias, Glenda, saludos Nancy, muy interesante y constructivo tema. También nos están haciendo una pregunta, dice, ¿cuáles son las repercusiones de las enfermedades de la tiroides en la salud femenina? Ya, sí. Bueno, va a depender sobre todo en la parte de la función de la tiroides, ¿no? Entonces, un paciente con hipotiroidismo generalmente tiene síntomas como cansancio, desgano, es un paciente que no tiene mucha tolerancia al frío, a veces puede ser un paciente estreñido, en el caso de las mujeres se le cae el cabello, entonces la caída del cabello podría sí ser una manifestación, a veces la resequedad de la piel, podría ser manifestaciones de que existe una alteración funcional, más no estructural, de la glándula tiroides. Por el otro lado, un hipertiroidismo tiene los síntomas cambiados. En este caso es un paciente que generalmente es más delgado, que tiene episodios de diarrea, que generalmente tiene intolerancia al calor, es un poquito irritable, ¿sí? Son síntomas más del hipertiroidismo. Ya saben por qué estoy cansada, ahora yo voy a culpar a la tiroides. Porque tengo frío puede todos ser los días. como no puede ser, ahí tendría que verte un médico. Por eso debemos controlarlo. Te cuento, Nancy, que a mí sí me pasó, yo pude identificar que tenía una alteración porque empecé a tener estos síntomas, tenía mucho cansancio, al inicio no le presté atención porque decía, bueno, estuvo cansado el día, voy a dormir, pero ya luego se fueron uniendo los síntomas con el frío, cambiaron mucho mis uñas, entonces sí fueron cambiando y fuimos identificando los síntomas realmente para poder realizar la consulta con el médico. Con razón, a veces me dices que tengo mucho frío. Mi querido doctor. No le echo la culpa a la tiroides, porque realmente el clima hoy ha estado súper frío, yo la tengo controlada. Bueno. Tengo que hacer una declaración en eso, Glenda. Hace rato mencionamos que sí, es más común que se dé el cáncer en hipotiroidismo, pero no quiere decir que toda persona que tiene hipotiroidismo va a terminar con cáncer. Tampoco quiero que se asusten de esa manera, ¿no? Entonces sí, se ha visto que hay una mayor relación,
pero no es necesariamente que si tú tienes hipotiroidismo vas a terminar con cáncer, ¿no? Y por eso son los chequeos, obviamente, con tu médico de confianza que te va a ir valorando y va viendo, y él va a ir viendo la necesidad o no de solicitar una ecografía de cuello. Ok, doctor, vamos a saludarle al doctor Marco Ruiz, mi querida Glenda, que está también pendiente y le ha dejado una pregunta, las escalas que se manejan para cáncer de tiroides. Esa es la pregunta que nos ha dejado el doctor Ruiz. Ya, verá, bueno, es que tenemos varias escalas, depende para qué, por decir, nosotros tenemos escalas para determinar un riesgo de sospecha de un nódulo, ¿sí? Y ahí tenemos nosotros estas escalas, son escalas de ecografía, ¿no? En donde nosotros tenemos la de la American Thyroid Association, de la ELATA, que es la más comúnmente utilizada. Tenemos otra que se llama TIRADS, ¿sí? Y este TIRADS, dependiendo de cada país, pues le cambian alguna cosita, ¿sí? Tenemos una escala que fue avalada por un médico aquí, el doctor Glenmena, entonces, que es el Alpha Score, y así tenemos un montón de escalas en cuanto a para valorar el riesgo de que ese nódulo sea maligno e indicar una punción. Ahora, luego que se hace la punción, también tenemos escalas. Entonces, tenemos o clasificaciones. Como yo les mencioné, la de Bethesda, esto es una clasificación citopatológica, o sea, estudia células, y en base a ese estudio, pues se va a determinar el riesgo o el porcentaje que tienen esas células de ser un cáncer, ¿sí? No es la única, existen otras, los británicos utilizan otras, no utilizan el Bethesda. Luego tenemos las escalas para estadificar el riesgo de que este paciente tiene luego de haber sido sometido a un tratamiento de cáncer de tiroides, en el riesgo de recurrencia de ese paciente o el riesgo de que le vuelva el cáncer a ese paciente. Y ahí tenemos bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. En base a esto lo que nosotros vamos a orientar si damos una radioterapia o no, y el grado de hormonosupresión, o sea, la dosis de levotirosina que vamos a dar para que este paciente no regrese a la enfermedad. Y luego de eso tenemos algo que se llama la reestadificación dinámica del cáncer, por decir, uno va viendo la respuesta que el paciente va teniendo. Si el paciente tuvo una respuesta excelente con la cirugía, por decir, los marcadores que nosotros hacemos para ver si el paciente está respondiendo bien, la tiroglobulina, o no hay hallazgos en la tiroglobulina elevados, o no hay hallazgos en el eco de que algo está regresando, entonces es una respuesta excelente. Luego tenemos respuestas que son buenas estructuralmente, o sea, no encontramos nada en la imagen, pero no son tan buenas bioquímicamente, o sea, la tiroglobulina, que es el marcador que nos indica que el cáncer puede estar regresando, no está bueno. O podemos tener que no es bueno estructural, pero sí en el marcador bioquímico. Y tenemos otros que son indeterminados. Y este manejo es activo, no es estático. No es que una persona que ya cayó en un riesgo y está con una respuesta bioquímica incompleta, toda la vida va a ser incompleta. Probablemente se le maneja un poquito diferente para que ya cae en un manejo excelente, o una persona que fue excelente se descuidó en su manejo y llega a caer en una respuesta estructural o bioquímica incompleta, ¿sí? Importante de la valoración del paciente, el seguimiento individual, porque cada persona es un mundo diferente. Doctor, a ver, vamos a saludar a Pablo Quesada, nos está saludando, es mi paciente favorito. Pablito, muchos besos, te envío muchos saludos, nos está saludando Joana Palacios, nos está saludando también. Joana Palacios es mi hermana. Qué linda, muchos saludos a Joana. Muy buena ginecóloga, no es porque sea mi hermana, pero muy buena ginecóloga. Saludos a Joana. ¿Es cierto que los problemas de tiroides pueden producir dificultad para concebir problemas en el embarazo? Sí, en realidad, bueno, lo que se recomienda es que una persona que va a ser, va
embarazarse, tiene que estar controlada, no tiene que estar con alteraciones de la tiroides, ¿sí? Eso es bien importante. Sobre todo, bueno, en el caso del hipotiroidismo, si una persona no repone sus necesidades basales de estas hormonas, va a tener problema es el bebé, ¿sí? Y en el embarazo, pues las necesidades metabólicas son mayores, ¿sí? Entonces, una persona que sepa, sobre todo, que tiene hipo o hipertiroidismo, sería muy recomendable que visite antes de embarazarse, o si ya se embarazó y sabe que tiene estas molestias, pues sí, visite a un endocrinólogo. Es muy importante, porque quien va a tener los efectos no es en sí tanto la paciente, sino es el bebé, ¿sí? Así es, mi querida Glenda. Se suman muchas más preguntas para mi querido doctor y vamos a saludarle a Moni del Pilar Jacome Narváez. Ella nos dice, si hubo una cirugía de cáncer de tiroides, ¿puede volver esta enfermedad y si vuelve a realizarse otra cirugía? Esa es la pregunta. Sí. Bueno, siempre que hablamos de cáncer, nosotros, por más de que el paciente nos vaya excelentemente bien, nosotros no decimos que el paciente está curado. Nosotros decimos que el paciente está sin evidencia de enfermedad, ¿sí? El cáncer siempre tiene ese riesgo de regresar. Sea alto o bajo, tiene el riesgo. En el caso del cáncer de tiroides, el papilar, que es el más común y que tiene un excelente pronóstico, ¿sí? Generalmente el riesgo es bajo, pero no quiere decir que no exista, ¿sí? Entonces, por eso hay que hacer los controles. Y en el caso de que regrese, pues ahí habrán diferentes alternativas, depende de cómo regrese, ¿sí? Un ejemplo, si es un paciente que tiene mucha enfermedad, probablemente sí toque reoperarlo para sacar volumen de la enfermedad, ¿sí? O si el cáncer regresó a los ganglios del cuello, va a tocar hacer una disección cervical de esos ganglios, retirar esos ganglios. Entonces, sí, probablemente tenga. Ahora, hay cáncer de tiroides que a veces ya se van más allá de solamente los ganglios. Entonces pueden ir con metástasis a pulmón o a hueso, en cuyo caso ya estamos hablando de estadios avanzados y ahí la cirugía pues no tiene un papel realmente. Ahí lo que tiene un papel es la terapia adyuvante, que es la quimioterapia. Se utilizan generalmente unos medicamentos que se llaman inhibidores de quinasas, ¿sí? Pero ahí ya la cirugía no tiene mucho papel no tiene papel protagónico, por decirlo en términos sencillos. Glenda, querida, ¿cómo estamos de tiempo? Ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero saludar a nuestros amigos que se siguen sumando, a Fidel, Lucía, Alexandra, que nos dice muy interesante y acertado tema. Muchos saludos, amigos. Doctor, ¿hay alguna alteración de la tiroides que tenga como contraindicación realizar actividad física, ejercicio? Porque eso escuché a un paciente y quisiera aclarar ese tema para que todos podamos conocer si hay alguna advertencia respecto a esto. Siempre y cuando el paciente esté hormonalmente controlado, no hay ninguna contraindicación. Sí, el paciente tiene que estar controlado. Si no hay ninguna contraindicación. Después de la cirugía. No, tampoco, o sea, antes de hacerse la cirugía, no, ¿sí? Y después de hacerse la cirugía, obviamente, siempre hay que tener los cuidados postoperatorios, no, la semana se va a ir a hacer gimnasio, no. Entonces, pero luego, ya cuando el paciente ya se estabiliza en su control, en su evolución, el paciente hace una vida normal, ¿sí? Toma todos los días en ayunas su levotirosina, la dosis de hormonosupresión, ¿sí? Porque eso es un dato importante también que los endocrinólogos les gusta insistir y está muy bien, es que la levotirosina se toma en ayunas, ¿no? No se debe tomar en comidas porque no se absorbe bien, ¿sí? Así es. Bueno, mi querida Glenda, salude a todas las personas que están ahí, salude porque el tiempo es nuestro peor enemigo, mi querido doctor, qué interesante. Y realmente felices porque hemos podido aprender, sobre todo educar a la población, como yo siempre digo, y nosotros, nuestro único afán es la prevención, y si ya padece de la enfermedad, pues
seguir paso a paso lo que nuestros profesionales nos dicen y por nuestro bien, por el bien de la familia, del entorno, por todo, mi querido doctor. Glenda, querida, salude a quien tenga que saludar. No sé qué minutitos nos tenga antes de poder... Doctor, gracias por aclarar esto acerca del ejercicio físico, ya que no existe contraindicación y más bien es una excelente prevención, realizar actividad física. Quiero invitar a todos a realizar actividad física, no hay nada mejor que estar activos. Así que si quieren sumarse, ya saben, pueden sumarse conmigo al reto que voy a realizar para estar activos físicamente. Mira, si Bella, tú lo has dicho, el tiempo en nuestro peor enemigo, se ha acabado, pero es muy importante lo que hemos abordado el día de hoy. Ya conocemos a nuestro querido doctor Palacios con su especialidad de cirugía de cuello. Hoy aprendió muchísimo. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar para despedirnos? ¿Dónde podemos hacerle una consulta para todos nuestros amigos? Sí, bueno, en realidad yo vivo en Quito, yo atiendo en Quito, sin embargo, yo por temas de, como les mencioné, ¿no? Yo fui criado en Santo Domingo y eso, bajo con relativa frecuencia fines de semana a Santo Domingo. Entonces, si alguien tiene una duda, no dude a contactarme, escribirme por WhatsApp. Yo tengo mi WhatsApp profesional, el número de teléfono es el 0960585616. Me escriben si tienen alguna duda, me preguntan y luego, pues si es de fijar alguna cita, la fijamos. Si es en Santo Domingo o en Quito, pues como sea más fácil para el paciente. Y me pueden encontrar en las redes sociales como doctor Antonio Palacios, tanto en Facebook como en Instagram. Generalmente ahí estoy a ratos posteando alguna cosa, informando igual a las personas sobre cositas de ahí. Vamos a comprometerlo al doctor para que nos pueda responder las preguntas que quedan pendientes en este chat, Doc. Así que les van a estar respondiendo internamente. Nuestro querido y guapísimo doctor, esperamos tenerlo nuevamente por Muchas acá. Gracias por eso. Vea, doctor. Doctor Bello, quiero saludar a mi querida doctora Joanita también, enviarle un beso, un abrazo grande, mi doctora, a Kenny, a toda la gente que está sumándose ahí. Me quedan algunas preguntas pendientes. A Karencita también está viéndonos, a toda la gente. Realmente, mi querida Glenda, ha sido realmente un Facebook Live muy, muy educativo. Doctor, no es más que... decirle que esta es su casa, que Hogar y Salud tiene las puertas abiertas para todos los profesionales y que ya es parte de la revista, ya es parte del staff de profesionales de Hogar y Salud, así que ya es nuestro, como yo siempre digo. Un abrazo muy fuerte y que Dios me lo bendiga. Si es muchas que algo gracias, tiene muchas gracias a ustedes, Glenda, Nancy, a Kenia, por la invitación. Bueno, yo estoy dispuesto cuando ustedes digan para hablar de lo que yo tenga conocimiento, ¿sí? Y muy gustoso de compartir con la gente allá de Santo Domingo, a quien le tengo mucho cariño. A mí me encanta ir para Santo Domingo. Qué bueno. El calor. Un abrazo enorme. El calor, la comida, la gente, los ríos, todo es bonito por allá. Es maravilloso aquí. A toda la gente de la capital y del mundo entero, un abrazo fuerte, doctor. Gracias. Muchas gracias, Glenda. Muchas gracias. Un gusto. Pasen bien. Chao, chao.